Bienvenidos a LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorio Médico donde resolvemos todas esas dudas que surgen al hacernos exámenes de laboratorio. Yo soy la médica Suzy Marcel y hoy estoy muy honrada, pues nos va a acompañar el químico, bacteriólogo, parasitólogo Armando Sandoval, quien estudió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con 15 años de experiencia en la industria alimentaria, en las áreas de microbiología de los alimentos, inocuidad alimentaria y calidad. A su vez está acreditado internacionalmente en la ISO FSSC 22000 como auditor líder en el área de inocuidad alimentaria. Acompáñenos por favor en esta interesante plática sobre qué pasa con esa comida que consumimos en la calle y cómo debería de estarse analizando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, químico. Estoy muy emocionada por el tema que vamos a hablar el día de hoy, ya que a muchos de nosotros mexicanos nos gusta comer en donde sea. Sí, por supuesto. Y lo que sea, además. Podríamos iniciar hablando un poquito de a qué nos referimos cuando hablamos de microbiología sanitaria, que es un término que no es común para nosotros. Sí, por supuesto. De una forma muy técnica, es el área de la microbiología que se encarga básicamente del análisis de todos los microorganismos que pueden llegar a enfermar, afectar o causar algún padecimiento o enfermedad a un consumidor final, y se centra en tres aspectos: el aspecto de los alimentos, el agua y el ambiente, la calidad microbiológica del aire básicamente. Muy interesante, y justo para nuestros LAPI escuchas que de pronto pues no saben en qué les aplica a ellos, ¿por qué es importante para nosotros saber un poquito de la microbiología sanitaria o tener una noción de qué es esto? Sí, por supuesto. Independientemente que muchas empresas muy específicas lo piden, lo que se ha visto por bibliografía es que parte del ausentismo laboral es por infecciones gastrointestinales derivadas de enfermedades contraídas por alimentos o ETAs, que son enfermedades transmitidas por alimentos, que según Forbes dice que en 2023, si no mal recuerdo, un 19% de la ganancia neta de una empresa se fue en tratamientos relacionados con este tipo de padecimientos. Justamente de eso quería hablar un poco. Creo que a los médicos y también a todos nuestros pacientes debería de importarles, porque se ha vuelto un problema de salud pública de pronto. Entonces, ¿cómo la microbiología sanitaria ayuda a esta parte de la salud pública? Precisamente es preventivo. Es decir, tenemos una serie de estudios que nos permiten ver si los microorganismos están presentes, ausentes o en niveles seguros, y de esa manera podemos validar que los procesos de preparación de alimentos, que los procesos de introducción de algún producto al mercado son seguros, y de esta manera evitas que haya una propagación de una enfermedad o que un grupo de personas desarrolle un padecimiento. Sí, definitivamente es para nosotros muy interesante esta parte, porque si son empaquetados como que estamos un poco seguros de que no va a tener nada patógeno mientras no se pase de la fecha de caducidad, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa una vez que, comemos en la calle? ¿A qué riesgos estamos expuestos? Pues bueno, bastantes. Los dos riesgos más importantes es al microorganismo como tal o a las toxinas que pueden estar presentes en el alimento. Por ejemplo, una persona que no prepare un pastel de forma correcta porque tiene una tos como la mía ahorita, o que tiene algún resfriado común, puede tener la toxina estafilocócica, que entre otras cosas lo que hace es provoca diarrea, vómito, puede provocar incluso la muerte del paciente. Entonces, exponernos a eso todos los días, la verdad es que sí es un riesgo pues latente y un riesgo que puede llevar a un pronóstico reservado. Y si hablamos un poquito de nuestra vida diaria, de, no sé, por ejemplo, cuando realizamos algún alimento en casa, en la cocina, ¿cómo la microbiología sanitaria nos podría orientar para evitar cometer un poquito de errores? Justamente es esto. Hay un tema bien particular, y nos lo han dicho desde los 90, de lávate las manos antes de comer, ir al baño y preparar alimentos. Entonces, evidentemente, si tú vas a hacer cualquier guisado, cualquier comida en tu casa, hay gente que no le queda claro, que no le queda todavía como en el radar, que debe de hacer un lavado de manos correcto, que debe de hacer una desinfección de las verduras, de las frutas correcta, que debe de llegar a los tiempos de cocción correctos. Dentro de todo este tema, que es a lo mejor muy del día a día, nos ayuda a protegernos de una enfermedad gastrointestinal, porque desde un principio estamos teniendo dentro de una cadena de suministro, a lo mejor muy in-house,
los cuidados correctos para no tener una infección que posteriormente se pueda agravar, porque además lo que come toda la familia se va a infectar y se va a enfermar. Ok, muy interesante. Y un poquito hablando de los empaquetados, de lo que se ve, por ejemplo, en las empresas, ¿no? O lo que el API Laboratorio Médico hace por algunos pues, procesadores de alimentos. ¿Qué cosas, para nuestros lapiescuchas que no saben mucho de esto, qué cosas son las que se analizan? O sea, ¿desde qué punto empieza el API a revisar? Exactamente, esa parte es muy, muy interesante. Digo, lo voy a resumir porque es un tema que sería un podcast solamente para el tema de conservación de inocuidad. Pero todas las empresas que fabrican alimentos están obligadas, de acuerdo a la norma 251, a realizar estudios microbiológicos para cuidar la inocuidad. De hecho, dentro de la norma lo menciona 6 veces. ¿Cuál es el punto? Que el API lo que hace es realiza estudios para validar que nuestro proceso de lavado de manos se lleva a cabo de manera correcta. Es un análisis microbiológico de superficies vivas. Hace un análisis microbiológico de superficies inertes para evaluar la limpieza de las superficies inanimadas, mesas, utensilios, incluso la infraestructura de la empresa. Realiza estudios de microbiología del aire para saber cómo está la calidad del aire circundante dentro de un área productiva. Realiza estudios microbiológicos a materias primas y producto terminado para poder evaluar la cadena de suministro. Y algo importante también, que hace estudios de análisis clínicos. ¿Por qué? Porque la norma 251 y normas internacionales como BRC, como SQF, SC 22000 mencionan que debemos de evaluar la calidad y el estado de salud de un paciente o de un colaborador que va a trabajar en un área productiva de alimentos. Claro, lo que hablábamos sobre el pastel y que de repente la repostera tenga un poco de gripa y entonces ya el pastel no es lo más limpio que pueda haber en ese lugar, ¿no? Exacto, inclusive por ejemplo algunas empresas piden que los pacientes se hagan estudios de hepatitis A, porque como muchos tienen tatuajes es un punto donde puede tener un contagio. Incluso en algunas ocasiones han llegado a pedir hasta la hepatitis B porque también puede ser un punto de contagio. Claro, y al final de cuentas es para evaluar que los alimentos estén de la mejor manera posible, justo porque estamos confiando en que es una empresa, que ya la encontramos en alguna tienda de conveniencia y que no tiene como nada malo. Pero hablando un poquito de esto que mencionaba del aire, creo que para nosotros es extraño pensar que van a pues registrar el aire. ¿Nos podría hablar un poquito más de eso? Claro que sí. Hay dos maneras de poder hacer un muestreo de aire. Uno que son con formas pasivas y activas. Lo que se hace en la industria de alimentos es hacerlo de forma pasiva, es decir, lo que hacemos es exponemos una caja de Petri que tiene un medio de cultivo que, como decía un presentador, que es como una gelatina extraña, una gelatina científica donde se van a depositar los microorganismos. Evidentemente, si nosotros tenemos muchos microorganismos depositados en esta caja, quiere decir que el ambiente circundante, el aire circundante, está contaminado con algún microorganismo, posiblemente porque no tenemos filtros, o dos, porque dentro del área contigua pueden haber sitios como por ejemplo agua contaminada, como algunos contenedores de basura que estén haciendo una contaminación cruzada del aire de ese lugar. Claro, entonces nosotros podemos dar una serie de recomendaciones tal vez de qué sería mejor para cada empresa, ¿no es así? Correcto, sí, sobre todo porque dentro del lápiz es un traje a la medida, donde se ve la necesidad específica de cada empresa. Se ve desde dos puntos de vista. Desde la parte normativa, lo que a ti te toca hacer de manera mandatoria, como lo que tú quieres hacer para conservar la inocuidad de tu producto. Ok, muy bien. Y en el caso de los productos que, pues por ejemplo, encontramos en un restaurante, ¿hay algún seguimiento o no es así? De hecho sí, porque también la norma 251 habla sobre los establecimientos que preparan alimentos. Es decir, necesitamos, cuando tenemos un negocio donde se preparen alimentos para su consumo, ya sea como delivery, ya sea como consumo en sitio, tienes que realizar estudios microbiológicos para que tú puedas asegurarle a tu consumidor que tengas alimentos y insumos que estén dentro de la parte de inocuidad, que estén libres de microorganismos y que no representen un riesgo para nuestro consumidor, para nuestro comensal,
Aparte que bueno, en algunas ocasiones algunos restaurantes, incluso hoteles, se acreditan bajo el distintivo H, que también te va a pedir que tengas seguridad en los alimentos. Muy interesante esto que menciona, y me gustaría que nos diera un tiempo de ahondar en eso. Los hoteles, ¿qué podemos revisar en un hotel? Justo 2 puntos importantes. Uno es la calidad de los alimentos, la calidad del agua, y en algunos hoteles, como en otro tipo de infraestructuras, se ha visto algo que se llama el síndrome del edificio enfermo. Es decir, cuando una persona tiene algún resfriado, tiene algún padecimiento respiratorio, sobre todo que es una infección, por supuesto, el aire acondicionado sirve como un vehículo que transporta microorganismos y lo puede transportar a todo el edificio, y las personas que están ahí pueden llegar a enfermarse de forma masiva con una sola persona que tenga el padecimiento. Interesante y preocupante al mismo tiempo, pero ya hablando un poquito más de lo que nos acaba de mencionar, ¿qué podemos evaluar en el agua o de qué agua estamos hablando cuando decimos que la analizamos aquí en Lapi Laboratorio Médico? Justo, lo que analizamos es el agua potable. La norma, hay 2 normas, la norma 210 y la 127. La 127 habla sobre el análisis de agua a establecimientos que la utilicen para consumo humano. ¿A qué nos referimos con consumo humano? Tomártela, usarla para lavar, usarla para bañarte o lavarte los dientes. Entonces, la calidad microbiológica del agua está definida por parámetros muy específicos que pide la 127. ¿Qué pide la 127? Que hagas análisis de coliformes totales, coliformes fecales y o Escherichia coli termotolerante. Y si es un agua que su origen es subterráneo, por ejemplo un pozo, tendrías que hacerle un estudio de Yardia-Lamblia para ver la calidad microbiológica. Si no cumple estos parámetros, el agua no se puede considerar como agua potable y segura. Ok, ¿y nos podría hablar como de alguna enfermedad o algún síntoma que podría derivar de que el agua esté contaminada y eso pues obviamente producir daño en nuestros lapiescuchas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay un tipo de Escherichia coli que se llama Escherichia coli enterotoxigénica, que es un microorganismo que, entre otras cosas, la toxina va a causar diarrea, va a causar vómito, va a causar temperatura mayor a 40 grados, va a causar dolor en las articulaciones y puede llegar a causar fallo cardiorrespiratorio o incluso derivar en algún otro tipo de padecimiento que es mortal para los pacientes, para los consumidores, únicamente por tomar agua. Entonces, por eso es que se trata de analizar este tema. Claro, y un poquito hablándoles más hacia los pacientes de Lapi Laboratorio Médico, siempre tenemos la disponibilidad de coprocultivos o exámenes en heces para detectar este tipo de padecimientos que pues uno no sabe, ¿no? Qué hotel sí y qué hotel no, pero creo que definitivamente pues esa es la parte importante a analizar y no cuántas estrellas tiene, ¿no? Exactamente, digo, independientemente de las estrellas que tenga, una parte importante es ver tanto la calidad de los alimentos y obviamente la calidad va a estar muy enfocada y de la mano. De hecho, muchos libros de inocuidad hablan de que la calidad alimenticia junto con la inocuidad no pueden ir separadas. Una va de la mano con la otra. Y un factor importante, como bien lo acabas de mencionar, son los manejadores de alimentos. Si los manejadores tienen padecimientos que pueden contagiar por medio de alimentos, entonces eso es un punto de contaminación muy importante, un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Pues creo que ya nos abrió muchísimo el panorama, no solo a microbiología sanitaria, sino a inocuidad también en los alimentos, que es muy importante para nosotros, que analizamos y que también posterior a un caso de infección, en caso de alguno de nuestros lapiescuchas, que sepan que contamos justamente con los estudios necesarios para detectar este tipo de patologías y que le puedan comentar a su médico que tal vez consumieron algo en lo que usted acaba de mencionar y entonces orientarlo un poquito hacia el diagnóstico. Pues le agradezco mucho toda esta plática y todo lo que nos ha comentado. No sé si guste dar algunas palabras finales o recomendaciones a nuestros lapiescuchas. Pues la recomendación más importante es cuidar los alimentos, cuidar nuestro estado de salud. Por supuesto, todo esto que hace el LAPI es muy enfocado en la prevención, porque bueno, es muy trillado, pero más vale prevenir que lamentar. Y sobre todo, evitar un riesgo posterior que nos puede causar problemas fuera de lo económico, que tiene que ver directamente con vidas humanas. Pues muchas gracias por toda esta información. Esperamos les sea de utilidad a nuestros lapiescuchas. Nos sigan en nuestras redes sociales para próximas
pues transmisiones de este podcast y pues nada, más que agradecerle. Hasta luego. Hasta luego.